Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 93 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Gabriela María Alvarenga Araujo, licenciada en Psicología con énfasis clínica, especialista en didáctica universitaria, especialista en Psicología Jurídica y Forense, actualmente formándose en la maestría en Psicología Clínica. El tema del episodio 93 es Psicología Forense. Bienvenida a Tiempo de Psicología, Gabriela. Hola Marcelo, ¿qué tal? Un gusto compartir contigo y con los oyentes. Un honor para mí también compartir un poco de mi conocimiento y de mi experiencia laboral con todos ustedes desde el área de Psicología Forense. Te agradezco tu generosidad, tu apertura para compartir con nosotros, Gabriela. Y quiero preguntarte, ¿qué significa forense? ¿Cuál es su origen? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de forense? La psicología forense, primeramente, el nombre forense obedece a los fueros judiciales, los foros donde se tratan temas judiciales. Entonces de ahí viene el nombre de forense. Y la psicología forense es la ciencia de la psicología aplicada a la ley y al sistema legal. Entonces se aplican los principios y las prácticas científicas de la psicología partiendo desde la psicología clínica, que es donde se forman las bases de la psicología jurídica y forense, que ya es posterior. Entonces, el aporte del psicólogo dentro del sistema judicial sería aplicación de las prácticas científicas a ese proceso. Ese es el objetivo principal de nuestro trabajo dentro del Poder Judicial, donde yo me desempeño como psicóloga forense hace 10 años. Estoy en ese trabajo. Claro, allí hay una conexión, entonces, entre lo que representa el sistema legal, como nos expresás, la aplicación de la psicología hacia la ley, en donde el sujeto se presenta en una inmensidad de casos, supongo. Por supuesto, se aplican en todos los fueros judiciales. El fenómeno de la psicología forense es relativamente reciente en el Poder Judicial. Tenemos el Departamento de Psicología Forense hace 20 años en realidad, pero pasó de ser un servicio que se aplicaba en todos los casos judiciales del país solamente en la ciudad de Asunción, y actualmente cada circunscripción judicial que corresponde a cada departamento del país cuenta con un servicio de psicología forense. Y al decir los fueros judiciales, podemos ver que se aplica tanto al fuero civil como al laboral, el penal y de niñez y adolescencia, que este último es donde yo ahora ejerzo mis funciones en un equipo asesor interdisciplinario que se conformó hace nada más que 5 años en el Poder Judicial. Anteriormente se llamaba multifuero el Departamento de Psicología Forense, y ahí se abarcaban todos los fueros judiciales. Era un trabajo gigantesco que se hacía y solamente centralizado en Asunción, como muchos otros servicios, ¿verdad? Entonces el Poder Judicial optó por ir capacitando a las funcionarias y funcionarios
porque la especialización en psicología jurídica y forense también es nueva en nuestro país. Hay como 3 o 4 promociones nada más de psicólogos forenses formados ya en la Universidad Autónoma, que también se encuentra en la ciudad de Asunción. Anteriormente los psicólogos tenían que ir al extranjero para formarse o hacerlo a distancia. Entonces es un trabajo que se inició con psicólogas clínicas dentro del Poder Judicial y posteriormente se avanzó hacia la psicología forense ya de forma específica. Claro, y nos decís que hace 20 años, dentro de el sistema legal del territorio, ahora debe tener una historia y un nivel de antecedente a nivel mundial muy importante. Por supuesto, se empieza con la criminología, con la medicina legal, y luego se desprende de estas ciencias para darle un enfoque directo ya a la parte cognitiva, a la parte comportamental directamente. Entonces ahí surge, a partir de esos principios de la criminología, de la medicina legal, entonces se desprende la psicología como un punto importante también. Como sabemos, las leyes se ocupan de dirigir nuestra conducta dentro de la sociedad, entonces los expertos en conducta y en personalidad somos nosotros, ¿verdad? Y coadyuvamos para que el sistema judicial tenga un perito psicólogo formado en la ciencia psicológica, en la conducta, en el comportamiento, en la personalidad, y también para poder ver cómo esta persona que es evaluada, el usuario de justicia, cómo se inserta en la sociedad, cómo se relaciona con las otras personas, porque es un fenómeno que va cambiando con el tiempo, así como cambian los trastornos o los fenómenos van apareciendo y se renueva constantemente. Las leyes se crean a partir de fenómenos ya ocurridos y también los psicólogos forenses acompañamos ese proceso de cambio legal que hay a través del tiempo. Claro, esto que nos enseñás de que las leyes se crean dado fenómenos ya ocurridos, es decir, que los hechos generan derecho. ¿Cómo se debe ser un desafío muy, muy, muy grande? Porque no solamente sucede un hecho que, estoy pensando en voz alta, Gabriela, sucede un hecho que genera la necesidad de una norma que pueda regular, que pueda generar una dirección específica, una necesidad de orden, digamos, social, y al mismo tiempo se conecta esto con el sujeto que realiza el hecho o los sujetos. Entonces allí aparece la psicología, y vos mencionabas los aspectos cognitivos, comportamentales. Entonces, ¿qué generó ese hecho que necesitó de una nueva ley, o sea, una reglamentación, una ley, y después la intervención psicológica? Fíjate esa conexión, primero el hecho, la ley, y después la intervención de la psicología. La intervención de la psicología, sí. Por supuesto, los términos y la forma de trabajo de la psicología y del derecho no son muy diferentes, digamos, ¿verdad? En uno se regula y en otro se estudia completamente la biografía del ser humano, los antecedentes previos y lo posterior ya a los hechos que lo llevan a ser usuarios de justicia. Entonces tenemos un abanico de posibilidades de intervención ya como psicólogos forenses dentro del proceso judicial. Desde el inicio hasta el fin del proceso judicial, el psicólogo interviene. ¿Cómo se da esta necesidad o cómo surge? Porque los acontecimientos y los hechos, yo siempre digo que la ley es algo que surge del pensamiento humano. Y el pensamiento humano
se estudia dentro de la psicología, entonces podemos trabajar en equipo, trabajamos en la interdisciplinariedad actualmente y puedo decir que mis compañeras que fueron pioneras abrieron ese camino de que se dé importancia a la psicología dentro del sistema legal como un apoyo, porque nosotros somos auxiliares de la justicia según nuestra legislación y también peritos, aportamos nuestra ciencia y nuestras habilidades para aportar al sistema judicial, ¿verdad? Entonces, esa unión se da de forma natural, creo yo. No se puede separar el pensamiento de la norma y a partir de ahí tenemos el ejercicio del psicólogo dentro de ese sistema legal para comprender no solo el proceso judicial en sí, sino también a la persona inmersa dentro de ese sistema judicial como usuario, que podría ser una víctima o un victimario también, ¿verdad? Dependiendo del hecho estudiado. Y se estudia el fenómeno desde el momento en que inicia, desde, por ejemplo, que lo más común en los hechos penales, por ejemplo, ya interviene el Ministerio Público, que es parte también del sistema judicial, para hacer una evaluación en el momento que ocurre un hecho punible. Entonces es demasiado importante comprender el motivo de la conducta delictiva o de la conducta desviada de una persona dentro de la sociedad. Y ahí es donde nos unimos. Creo que de forma natural y espontánea se fue dando eso, esa necesidad. Claro, finalmente es el ser humano, es decir, nosotros, seres humanos, los que vivimos, realizamos, transitamos, hacemos y bueno, logramos convivir con el resto, con el prójimo, y allí acabas de enseñarnos también esto de las normas de convivencia que son necesarias y que aquí quiero preguntarte porque anoté al respecto. Sí. Esto del pensamiento, claro, el pensamiento de la norma, de esa regla de convivencia, que permite, por sobre todo, que busca el orden social. Estoy pensando a nivel macro. Ahora, fíjate que, y ayúdame en el análisis, ese pensamiento de la norma, como habíamos dicho que los hechos generan derecho, ese pensamiento de la norma es posterior a un pensamiento previo que ha generado una conducta determinada que a través de la misma se ha constituido una víctima o un victimario. Entonces, alguien piensa, por ejemplo, en el derecho penal que citabas, cometer un acto específico que no está tipificado, contemplado por la ley, pero lo pensó y lo realizó y se constituyó en victimario y alguien fue víctima, por ejemplo. Ahora, ese pensamiento antecede al pensamiento del legislador. Por supuesto. Qué valioso esto, pero porque está conectado a esto que nos enseñás. Es decir, que finalmente todo surge del pensamiento. Sí, y decía cuando presentaba la psicología clínica es la base de todo. Yo siempre les recomiendo a los estudiantes, porque tenemos instructoría y pasantías de estudiantes de psicología jurídica y forense en la Universidad Nacional. Ellos acuden a nuestro servicio y hacen un recorrido de todas las áreas que más adelante voy a describir también. Yo les digo que tienen que formarse primeramente en psicología clínica. ¿Por qué motivo? Porque eso sienta las bases de todo el estudio del individuo, ¿no? El individuo como se desarrolla, cómo piensa, sus etapas evolutivas,
y luego la aparición de la psicopatología. Eso se estudia profundamente dentro de la psicología clínica y luego sirve para detectar los rasgos y las características de personalidad de los sujetos que acuden a los usuarios de justicia, que no son nuestros pacientes, pero por la influencia de la psicología clínica muchas veces los llamamos así. Entonces, sentar bien esas bases clínicas para la observación, porque nuestro trabajo es una investigación científica completa, parte de la observación, las entrevistas semiestructuradas y luego se hace una administración de pruebas. Y a partir de eso surge el dictamen pericial. Entonces, es demasiado importante conocer bien esas características de las personas como individuo, pero también como una persona social que se relaciona y que incumple alguna norma o que está siendo víctima o vulnerada en sus derechos. Entonces también tenemos que acompañarle a partir de ahí. Es un conjunto de conocimientos que se precisan, ¿no? Y también, abarca mucho, como decías al principio, es amplio el espacio de aplicación de la psicología. Pero lo más importante es conocer al individuo, y creo que la psicología forense vino a humanizar un poco las leyes, porque las leyes ya están escritas y se van modificando de acuerdo a la aparición de los fenómenos. Anteriormente, por ejemplo, no existía un fuero especializado de crimen organizado o de delitos económicos, y hace unos años nada más se conformó eso. No existía un equipo asesor de la justicia en niñez y adolescencia, y la ley precedió a la conformación del equipo asesor. Entonces vamos modificando. No existía una ley contra la violencia doméstica y se creó en el año 2000 a partir de unos fenómenos y un aumento. Entonces todo se va encadenando, porque no podemos separar tampoco la ley de lo que es la persona humana, ¿verdad? Se aplica a nosotros así como a la psicología también. Estamos escuchando a Gabriela María Alvarenga Araujo. Es el episodio 93 de Tiempo de Psicología, el tema psicología forense. Si me permitís, Gabriela, hacemos un corte y continuamos. ¿Cómo no? Gracias. Tiempo de Psicología, diálogos inspirados en la admiración. Hacemos radio, vivimos Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. También puede escucharse vía Spotify por el podcast denominado Tiempo de Psicología, y también puede escucharse el programa a través del canal de YouTube Radio Fafi. Estamos compartiendo con Gabriela María Alvarenga Araujo, licenciada en Psicología con énfasis clínica, es especialista en Psicología Jurídica y Forense, y el tema es Psicología Forense. Y aquí, Gabriela, quisiera preguntarte si nos podés instruir acerca de el ámbito de intervención de la misma. Sí, cómo no, seguimos con nuestra charla, que me está gustando mucho. Y me gustaría hablar, como les dije hace rato, el ámbito de intervención se ajusta a los fueros judiciales. Tenemos casos con mandatos judiciales u oficios que se dan desde el juzgado de paz, donde atendemos casos de violencia doméstica, entre parejas, igual puede ser miembros de la familia, intrafamiliar sería, ¿verdad? Eso es en el juzgado de paz. Luego tenemos el fuero penal, y en el fuero penal tenemos una división más amplia, que se da en el juzgado penal de garantías. Nos envían los pedidos de evaluación psicológica para las personas que han sido acusados de cometer algún crimen, algún delito o algún crimen. Entonces tenemos el inicio del juicio, que se da en el juzgado penal de garantías, y luego ya pasa al tribunal de sentencias.
al juzgado de sentencia, donde se va a dictar esa condena a la persona que infringe la ley. Entonces tenemos ahí la evaluación psicológica previa a ese juicio oral y público, el famoso juicio oral y público que se hace para dictar la sentencia. Puede elevarse o no a juicio oral, pero la evaluación psicológica forma parte de ese conjunto de pruebas que se presentan en ese juicio, dentro del juicio oral o dentro del juicio penal. A partir de ahí se da la condena o la absolución de la persona de acuerdo a en cierto marco legal, y a partir de ahí el acusado o la persona condenada pasa al sistema del juzgado de ejecución penal, que es donde se hace la reinserción social, y ahí también está la participación del psicólogo forense, tanto en evaluación de índice de riesgo, de peligrosidad, de reincidencia, y también se hace en la capital el tratamiento antes de otorgar la libertad condicional o la libertad en sí. Que hacen hay un equipo de psicólogos forenses que son terapeutas en una oficina llamada de apoyo a la ejecución penal. También se da la atención a adolescentes en conflicto con la ley penal, que es otro departamento de psicología que también se tiene en cuenta, penal de la adolescencia, el fuero especializado que atiende a los adolescentes infractores. Y así tenemos también en el fuero laboral, cuando existen casos de, por ejemplo, despido injustificado o cobro de guaraníes, que son los juicios que se atienden en el fuero laboral, se busca conocer el daño psicológico producido por ese fenómeno dentro del ambiente laboral. Puede ser también casos de acoso laboral, de acoso sexual incluso que se ha dado en ese fuero. Entonces también las empresas acuden a esa pericia para saber si verdaderamente su empleado fue dañado psicológicamente a partir del despido. Bueno. Y también tenemos que creo que es el fuero más importante donde se determina las libertades de las personas, que es el fuero civil. Ahí se detectan, por ejemplo, los casos de insanía o de curatela, donde se puede ver si una persona es capaz cognitivamente de ejercer sus derechos como ciudadano. Entonces yo considero que aparte lo más llamativo siempre es el fuero penal, es lo que más le llama la atención a las personas y lo que más genera curiosidad y morbo probablemente, y lo que ven de diarios, ¿verdad? O lo que ven de noticias. Pero el fuero civil yo considero que es lo más importante. Y también se ven los casos de familia, pero muy muy escasamente los casos de divorcios vinculares, por ejemplo, que se atiende también a los implicados en el juicio, o venias para viajar y demás. Entonces tenemos toda esa amplia gama de lugares de atención, pero en mi experiencia de trabajo, los casos que más atendemos actualmente son los casos de violencia doméstica y violencia contra la mujer tristemente, ¿verdad? Entonces esos son los casos que ocupan la mayor parte del trabajo del psicólogo forense, y después ya vienen los casos penales de robo, hurtos y ahora mismo los abusos sexuales que también son más denunciados probablemente. Siempre existieron, pero son más denunciados actualmente. Sí, hay una diversidad de fueros que lógicamente generan también y expresan la diversidad de nosotros, del ser humano, ante las situaciones y ante las diferentes conductas, y bajo el sistema legal como está constituido, de acuerdo al hecho, a la conducta, esta división que nos has enseñado. He ido anotando y claro, pienso que
en todo, como bien nos decías en el bloque pasado, está presente la persona a través de su pensamiento, esbozado después, expresado en una conducta. Entonces, el gran desafío, entiendo que es ante cada situación muy particular, es poder investigar el móvil, qué lo movió, el móvil del hecho. El motivo que ha llevado a cometer un hecho punible, por ejemplo. Claro. El motivo, qué generó en esa persona que ejerza, por ejemplo, violencia, ¿no? Entonces, en este caso, en lo último que citabas de la violencia doméstica, que he ido anotando, escuchándote, qué lindo que es escuchar, y yo anoté que la violencia intrafamiliar, por ejemplo, la situaste cuando ibas mencionando los juzgados, en el juzgado de paz. Entonces, bueno, pero ¿qué motiva a ese ser humano a ser violento, ¿no? Entonces, es tan profundo esto de y los mecanismos como para investigar las razones. Claro, tenemos en cuenta para realizar la pericia forense la biografía del entrevistado. Nosotros nos dedicamos a hacer una entrevista semiestructurada que se fue construyendo con los años, ¿verdad? Porque tenemos una diversidad inmensa en nuestra población, tanto de idioma como de idiosincrasia, de cultura. Entonces, la biografía del entrevistado también nos enseña todos los días, porque decimos, atendemos de 3.000 casos que se atendió en un año que atendimos casi más de la mitad eran casos de violencia doméstica. Entonces podríamos pensar que son todos parecidos o son todos iguales, y yo me niego a esa afirmación que todos dicen, bueno, son casos de violencia doméstica, son todos iguales, son parecidos, y yo creo que no, que cada persona trae su historia, una vida previa, y luego ocurre el hecho de violencia, y posterior a eso, cómo se ve también afectado ese sujeto que es acusado o ese sujeto víctima del hecho violento. Entonces, a cada persona le afecta de manera diferente. Entonces, eso es lo que hace interesante trabajar todos los días con los mismos casos, pero también ver que hay diferencias tal vez sutiles, pero que hacen a la biografía de esa persona entrevistada, del usuario de justicia. Escucharte, Gabriela, permite que nosotros vayamos reflexionando, y esto que acabas de transmitir es quizás el rasgo distintivo de nuestra humanidad, que todos somos diferentes. Entonces, los contextos, las situaciones, el entorno de la persona, esto que mencionabas de su historia. Entonces, ante un hecho, el detenerse en esto que hablas de la biografía del entrevistado, que seguramente cuando abordemos el tema de la pericia, que te voy a preguntar, me adelanto, pero fíjate que qué importante que es en el fuero que sea, ante la situación, ante el hecho que sea, por sobre todo entender que hay una historia de todos los involucrados. Claro, es un fenómeno, como yo me gusta llamarlo, un fenómeno, un acontecimiento que marca un antes y un después. El estudio de la psicología forense es tanto retrospectivo como actual y como prospectivo, ¿verdad? Eso tuve que explicar en algún momento, porque preguntan si se puede predecir una conducta a partir de una evaluación, y
es una posibilidad. Nosotros trabajamos con posibilidades. Lo que ya ocurrió en el pasado del sujeto no se puede modificar. El presente es lo que vemos nosotros, porque siempre ponemos en nuestras pericias al momento de la evaluación. Y luego tenemos la predicción. En psicología se puede predecir una conducta. Es un poco riesgoso decir, imagínate que, digamos, este sujeto no volverá a delinquir. No podemos afirmar, pero podemos predecir de forma condicional. Podría ser que este sujeto ya esté reformado, esta persona esté reformada y pueda salir a insertarse en la sociedad o no, ¿verdad? Entonces, imaginarse eso y ver cómo aterrizamos ese pensamiento a nuestra ciencia con pruebas científicas y con una capacitación constante, porque así como cambian los fenómenos y las leyes, cambia también el ser humano. Entonces, constantemente tenemos que ir actualizando nuestro conocimiento para poder brindar un servicio acorde y útil, por sobre todo, para la aplicación de la ley. Sí, sí. Aquí, entre mis anotaciones, aprendiendo, nos situaste en un momento determinado en el juzgado de ejecución penal. Habías analizado previamente todo el proceso, pasando por el juzgado penal de garantía, en el caso de que se elevara a juicio oral y público. Bueno, nos enseñaste todo ese mecanismo, y en un determinado momento hablabas de los terapeutas que trabajan acerca de la posibilidad de otorgar como apoyo a la ejecución penal, en calidad de terapeutas, el tema de la libertad condicional, si es viable o no. Y aquí aparece esto de lo que nos decís, ¿no? De la predicción. ¿Será que Claro. puede? ¿Será que lo pienso, ¿no? En esto de ir estudiando y escuchándote. Entonces, claro, es desafiante, porque hasta qué punto, sobre todo teniendo en cuenta que la naturaleza humana tiene como esencia el cambio y el flujo constante. Claro, y otro punto que no toqué, porque creo que realmente yo estoy incursionando o empezando de nuevo en el fuero de la niñez y la adolescencia, que creo que es el fuero más sensible dentro del Poder Judicial, porque nosotros tomamos como norma las 100 reglas de Brasilia, que es de la protección a las personas vulnerables, y en esa lista de personas vulnerables aparece en primer lugar el bienestar superior del niño, ¿verdad? La protección integral de ese niño que está dentro de nuestra sociedad, y ahí es donde yo me desempeño ahora como psicóloga forense, evaluando casos de maltrato, de medidas cautelares de protección, regímenes de relacionamiento y de convivencia, es decir, ver cómo está la situación psicosocial de ese niño dentro de la familia y dentro de un ambiente problemático que lo lleva a insertarse dentro de ese mundo judicial como usuario de justicia, también un pequeño usuario de justicia. Y creo que es la parte más sensible y la parte más a la que más le damos importancia actualmente en el Poder Judicial, y a lo que se ajustó la ley para poder crear esos equipos asesores interdisciplinarios. Trabajamos con médicos forenses, con psiquiatras forenses y los asistentes sociales que son, y unos abogados también, asesores jurídicos, que nos brindan la información en la parte legal, y también estamos trabajando en eso realmente. Considero que es muy importante acompañar a esas familias que están en situación conflictiva, problemática, con dificultades, y humanizar también esa parte de la ley. Estamos escuchando a Gabriela María Alvarenga Araujo. Es el episodio 93 de Tiempo de Psicología, el tema psicología forense. Te pido autorización, Gabriela, para ir a un corte e ingresamos al bloque siguiente. Genial. Seguimos. Gracias. Tiempo de Psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Hacemos radio,
la vivimos transitando el episodio 93 de Tiempo de Psicología desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, de Ciudad del Este, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es nuestra entrevistada de hoy, Gabriela María Alvarenga Araujo, es especialista en psicología jurídica y forense, y el tema del episodio 93 precisamente es psicología forense, y la maestra, en un momento determinado, Gabriela, hablaste de que es un trabajo de investigación ante el fenómeno concreto, ante el acontecimiento que sucede, y dentro de esa investigación deben existir diferentes etapas, y allí está la pericia como integrante, como hecho necesario por realizar a través de el psicólogo. ¿En qué consiste su estructura? Sí, la pericia psicológica, como auxiliares de justicia, los psicólogos forenses ayudan aportando su ciencia, su conocimiento al sistema legal, como dije anteriormente. Y esa pericia psicológica inicia con el primer paso, sería la recepción de un oficio judicial, un mandato judicial, como se le conoce también, donde se ordena, el juez de la causa ordena la realización de un estudio psicológico o una evaluación psicológica. A partir de ahí nosotros tenemos la libertad de elegir la metodología. Afortunadamente trabajamos con esa libertad de elección de metodología. Cada psicólogo tiene una formación académica acorde para eso, entonces la evaluación se realiza por un especialista del comportamiento humano, aportando para la toma de decisiones judiciales o administrativas, como dice bien la psicóloga Tapias. Estuve hablando también basado en eso. ¿Qué evaluamos los psicólogos forenses? La personalidad, la conducta, las capacidades intelectuales, los factores biológicos básicos y los factores ambientales. En eso nos centramos para la evaluación. Y la metodología fuimos construyendo con el paso del tiempo y adaptando a nuestra población, teniendo en cuenta esta individualidad. Y la población paraguaya, no solamente la población paraguaya atendemos, sino que también atendemos personas del extranjero que por esas cuestiones de la vida terminan en el sistema judicial. Entonces preparamos una entrevista semiestructurada forense que incluye esa parte de la biografía, que es como el equivalente a la anamnesis en la psicología clínica. Se saca la mayor cantidad de información posible, los datos personales, datos familiares, de salud. Entonces se establece también si existe en esa persona historial de trastornos mentales, que es muy importante conocer. También utilizamos la observación, porque desde el momento en que ingresa la persona a la sala de evaluación ya podemos ver su apariencia, sus signos, sus síntomas. Entonces todo eso se va registrando en un formato que, como te digo, hemos construido a lo largo del tiempo. Cuando se termina la entrevista o las entrevistas, que pueden darse en una o más sesiones, se aplican las pruebas psicológicas. Las pruebas pueden ser proyectivas o pueden ser estandarizadas. Esas pruebas proyectivas son las que más generan conflicto a la hora de la interpretación, porque muchos abogados consideran que eso ya está desfasado o que no es útil. Pero atendiendo justamente a las características de nuestra población, la seguimos utilizando. Tenemos población de personas no escolarizadas, de personas que no hablan el idioma castellano, que hablan solo en guaraní, tenemos personas de pueblos originarios que tienen que venir con traductores, personas sordas. Entonces, las pruebas no verbales
las pruebas gráficas siguen siendo un instrumento útil para realizar la pericia, la evaluación psicológica completa, para darle también a esa persona que tiene una discapacidad o un impedimento por el idioma o por la forma o por la cultura misma, que pueda tener también acceso a una evaluación completa. Posteriormente se hace una revisión de todos los resultados recabados y a partir de ahí se dan las recomendaciones y las conclusiones a partir de lo encontrado en esa evaluación psicológica, a partir de los resultados de las pruebas aplicadas en esa evaluación. Y entonces ahí no se da un diagnóstico, sino que se da una descripción de los rasgos y de las características de esa persona evaluada. No se hace un diagnóstico como se haría en la psicología clínica, ahí radica la diferencia. Se expone la probabilidad de que esta persona que fue evaluada por sus condiciones mentales pueda actuar de tal o cual manera. Entonces se recomienda a partir de ahí la actuación que se hará a partir de que esa persona tiene un trastorno o no. Las personas que tienen trastornos mentales en cierto grado incapacitantes no pueden ser juzgadas, no pueden ser procesadas. Entonces esa persona que tiene un retraso mental o tiene un trastorno incapacitante, como puede ser por ejemplo la esquizofrenia, no será juzgada porque no tiene capacidad cognitiva o capacidad intelectual para comprender el juicio, para comprender el hecho que ha cometido, por ejemplo. Entonces, a partir de eso se dan las recomendaciones y se puede hacer un seguimiento incluso, ¿verdad? Se da esto en niñez, que dentro de 3 meses, o sea, de forma trimestral, se puede llevar un control del proceso terapéutico de las personas implicadas en el juicio, o se hace eso a través del juzgado de ejecución penal, una evaluación cuando se cumplen las 3/4 partes de una condena. Entonces se hace un seguimiento también de ese proceso de las personas que están implicadas en el juicio, de las partes. Entonces en eso consiste nuestro trabajo como peritos, hacer un estudio pormenorizado de la conducta, de la personalidad y de la historia, de la biografía de las personas que están participando en ese juicio. Sí. Es así, querido profesor. Sí, claro. Esto de la observación, aquí anoté, además de la entrevista en su calidad de semiestructurada y adaptándose a lo específico, hablabas de un estudio particular, permonizado, que sea bien específico de ese sujeto. Ahora pienso en esto que nos enseñás de la capacidad de observar, en este caso del psicólogo forense, para poder comprender los síntomas, para poder identificar su apariencia, y que no es cualquier apariencia. Acá aparece un punto importantísimo, sino que esté conectado todo a lo sucedido, a los hechos. ¿Es así? Claro, o sea, no solamente es una observación simple de cómo aparece el sujeto, sino que todos los sentidos tienen que estar activos cuando aparece este usuario de justicia. Por ejemplo, las características semióticas de la personalidad que observamos, cómo camina, cómo se mueve, cómo es su habla, cómo es sus expresiones, concuerdan con la realidad, tiene un criterio de realidad formado a partir de eso. Incluso viene muy abrigada una persona en un día caluroso, y eso ya es un indicador de que algo no está bien, ¿verdad? Entonces tenemos que hilar muy fino, porque esas son las características que pasan desapercibidas de repente para una persona que no está
entrenada en esa observación del usuario. O nos pasa, por ejemplo, con los casos penales que aparecen bajo los efectos de sustancias, o incluso la higiene, el aseo personal, la indumentaria adecuada, todo eso se observa para saber si la persona está con un criterio ajustado a la realidad. Entonces eso es demasiado importante y es de donde se parte para hacer el resto de las preguntas o de las intervenciones. Porque si bien la parte estructurada de la entrevista es solamente la parte de la toma de datos, pero después ya aparece el hecho en sí que se tiene que develar, se tiene que desglosar dentro de esa entrevista para saber cómo impactó en ese sujeto que está siendo evaluado, en esa persona. Entonces, el impacto que tiene el hecho en sí, que lo lleva a juicio, es demasiado importante, y eso impacta tanto en forma externa como en forma interna, a nivel intrapersonal. Claro, y pensar en precisamente esto último que nos decís, en cómo iniciar el abordaje del hecho concreto. Allí se constituye un nuevo desafío. Claro, porque ningún tema que se trata en nuestro ámbito de intervención es suave o es sutil o es algo que pueda tomarse a la ligera. Son casos fuertes, son casos graves e igualmente importantes. Lo considero yo así, ¿verdad? Que es la vulneración del derecho de una persona. Es algo que es demasiado importante. Tu dignidad como persona, tus derechos fueron vulnerados, entonces por eso estás ante un psicólogo que te va a preguntar sobre ese hecho, y lo que intentamos por todos los medios es evitar la revictimización de esa persona cuando se trata de un hecho de violencia, de abuso, de maltrato. Entonces tratamos de tener un enfoque con calidad de derecho humano. Eso es lo que la Corte promueve, esa atención con calidad, con calidez, por sobre todo, y empática, ¿verdad? Que es lo que se promueve este año. Cada año tenemos nuestras campañas sobre la empatía, sobre la atención y el compromiso que tenemos que tener con la gente que va ahí, porque nadie va, solemos decir eso, nadie va al Poder Judicial porque es feliz. Muy pocas veces se da ese fenómeno. Entonces tenemos que tener esa empatía muy desarrollada y también esa capacidad de observar y comprender a esas personas y tratarlos de una manera humana por sobre todo. Sí, allí, Gabriela, también está esto asociado acerca de esta comprensión que podría representar lo que acabas de decir con la descripción, porque aquí anoté que lo que se realiza en la pericia, corregime si no, es al final recomendaciones, conclusiones, y que la misma tiene un carácter descriptivo. Y esto es sumamente importante porque está todo conectado, esa capacidad y esa capacidad de empatía, de comprensión, de observación, finalmente va a permitir una descripción adecuada. Claro, por sobre todo eso, una descripción basada en la ciencia. Eso es lo que siempre nos cuestionan a los psicólogos. ¿Es realmente tu conclusión basada en un hecho científico? O generalmente antes realmente se desmeritaba mucho el trabajo del psicólogo en el ámbito judicial porque no consideraban como algo científico la aplicación, que te dice que son esos dibujitos que haces y a partir de ahí puedes decir si una persona va a hacer o no tal o cual hecho. Entonces eso cambió muchísimo. Ahora a mí me da mucha satisfacción porque si bien yo estoy hace 10 años, son 15 en total que voy a completar ese año de trabajar ahí, y veo cómo se cambió ese paradigma y se modificó esa mirada hacia el psicólogo y se le da esa importancia al trabajo.
Y eso estoy viendo, cada año veo que hay una mejoría con respecto al respeto a la profesión del psicólogo forense, que me da mucha satisfacción. Estamos escuchando a Gabriela María Alvarenga Araujo, es el episodio 93 de Tiempo de Psicología, el tema psicología forense. Y si me autorizás, Gabriela, hacemos el último corte e ingresamos en la recta final del programa. Perfecto. Gracias. Tiempo de Psicología, diálogos inspirados en la admiración. Ingresamos en la recta final de Tiempo de Psicología de este episodio 93, en donde nos acompaña Gabriela María Alvarenga Araujo y está desarrollando la maestra el tema psicología forense. Y aquí, Gabriela, quiero pedirte que orientes tu palabra hacia los temas que consideres importante que nosotros aprendamos acerca de la psicología forense. El micrófono es tuyo, adelante. Sí, dentro de las pericias y las pruebas periciales que realiza el psicólogo forense dentro del Poder Judicial, tenemos también la toma de testimonio en cámara Gesell. La cámara Gesell es un dispositivo que se utiliza generalmente en las universidades para el entrenamiento en entrevistas. Y judicialmente se utiliza para la toma de testimonio actualmente en casos de maltrato infantil y de abuso sexual. Se utiliza en niños a partir de que desarrollan el vocabulario adecuado para ser entrevistados, y eso se tiene en cuenta haciendo una entrevista previa con los niños, y luego se ingresa a ese dispositivo de cámara Gesell, que es una sala que tiene micrófonos, cámaras. Entonces la toma de testimonio se hace como lo que es llamado anticipo jurisdiccional de prueba. Es decir, se realiza la toma de testimonio para que anticipadamente se tenga esa prueba, y a partir de ahí se desarrolla el juicio en casos de abuso sexual o de maltrato infantil. En esos casos también en general se hace con toma de testimonio a niños, y el psicólogo forense está encaminado a hacer ese trabajo. Luego de la toma de testimonio se le pregunta, por ejemplo, si conoce a los niños. Es fácil entrevistar en cierto modo, pero también tiene su grado de dificultad, porque hay que determinar exactamente si conoce la diferencia entre la verdad y la mentira, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí se le empieza a preguntar sobre el hecho en sí de maltrato y de abuso, y muchas veces se da un bloqueo en eso, o hay muchos olvidos, o hay historias al margen, se tienen también objetos dentro de la sala como juguetes, lápices y de todo, pero la idea es tomar el testimonio lo más fielmente posible, dando todos los detalles sobre el hecho que se está investigando, ya sea de abuso o de maltrato. Entonces la toma de testimonio, al terminarse, los jueces el juez, el fiscal y el defensor del acusado y de la víctima están detrás de ese espejo falso que tiene el dispositivo de cámara Gesell. Entonces ellos observan exactamente la toma de testimonio y aportan sus preguntas para clarificar el hecho. A partir de eso, toda esa entrevista es grabada, y eso es lo que se reproduce en el juicio como prueba para evitar la revictimización de ese niño, niña o adolescente que ha sido entrevistado en cámara Gesell. Entonces la importancia de esta actuación se basa en eso, en evitar la revictimización, y que anteriormente los niños y adolescentes participaban del juicio oral y público o estaban presentes en las audiencias frente a sus agresores o supuestos agresores. Entonces era muy victimizante ese hecho, entonces se vio la necesidad de aplicar ese dispositivo. Ya el Ministerio Público, la Fiscalía tiene hace bastante tiempo ese medio para obtener las pruebas de las víctimas.
en el Poder Judicial está como hace 10 años aproximadamente, que se utiliza ya como medio de prueba también, que es sumamente importante a la hora de la toma de decisiones porque se toma en cuenta el testimonio de ese niño, niña o adolescente que ha sufrido abuso o maltrato infantil. Gabriela, ante la diversidad de situaciones que suceden, como esto último que acabas de decirnos, que están en este caso impregnados de dolor, de situaciones muy, muy delicadas, ¿no? ¿Cómo el psicólogo, cómo tu persona, por ejemplo, la psicóloga forense, transita, cómo se cuida, cómo los cuidan, porque se convive con el dolor? Así es. Nosotros trabajamos con problemas diariamente, con problemas graves. Escuchamos relatos desgarradores y desarrollamos una cierta resistencia a escuchar esos casos tan fuertes, tan graves. Son los casos que copan los noticieros, los diarios. Yo siempre digo, cuando veo que sucede un hecho grave, sé que o la víctima o el victimario van a terminar en nuestra oficina. ¿Cómo se convive con eso sin identificarse o sin atormentarse con los hechos, con los relatos que escuchamos todos los días? Y tenemos afortunadamente un departamento de asistencia laboral. Eso es opcional para todos los funcionarios judiciales y también tenemos la opción de asistir a terapia. Eso, como sabemos, los psicólogos, sea del ámbito en el que ejerza su profesión, necesita de realizar una terapia psicológica para descargar justamente todos esos problemas que uno escucha diariamente, para evitar ese agotamiento emocional, el agotamiento mental, porque el trabajo mental trae aparejado eso siempre, ¿verdad? El agotamiento, el estrés, el burnout. Todo eso tenemos que tratar de evitar, y lo que más en mi experiencia me ha ayudado a sobrellevar los casos es el trabajo que hacemos en conjunto con mis compañeros. Aparte de ser formadores y maestros, doctores y demás, también son personas sumamente empáticas y nos acompañamos entre todos para nuestra formación, pero también como apoyo entre compañeros. Es una linda red de apoyo que fuimos formando con los años y nos apoyamos y nos asesoramos, nos confortamos cuando algo nos sobrepasa, porque nadie puede decir que no ha sido impactado o no le ha excedido de repente en su capacidad de afrontamiento los casos que ha atendido. Es muy difícil no verse afectado por las características mismas del trabajo. La red de apoyo, qué valioso en todos los órdenes, Gabriela, el sentirse que uno no está solo. Así mismo, eso es. Nosotros nos acompañamos y es más, yo creo que mi trabajo donde estoy es una escuela. Yo siempre le digo eso a los pasantes, a los asistentes, a los ayudantes que tenemos y todos los estudiantes en general, que cuando llegan ahí es una escuela, porque ves la diversidad de personas, diversidad de casos. Es muy interesante cómo se puede observar a las personas en diferentes conflictos, ¿verdad? Entonces es muy importante también saber aprovechar dentro de todo ese caos y de ese dolor que pueden traer las personas, también aprender, ¿verdad? Todos los días estamos aprendiendo algo y por suerte la Corte también nos ha instruido, por ejemplo, en idioma guaraní, en lengua de señas, tenemos capacitaciones en ética judicial y las capacitaciones están presentes en todo momento y de forma gratuita. Ya depende de cada uno si quiere o no asistir, ¿verdad? Pero consideramos que es sumamente importante el acompañamiento que tenemos también para nuestra formación. Gabriela María,
Ha sido un honor escucharte en el devenir de el episodio 93. Es un honor para mí dialogar contigo. Quiero agradecerte tu generosidad, tu apertura para enseñarnos y por sobre todo regalarnos tu tiempo. Agradecida, y es un honor para mí siendo parte de esta casa de estudios tan prestigiosa y habiendo sido alumna del profesor Marcelo. Agradezco el honor y la invitación y espero que podamos repetir para otros temas también. Gracias, Gabriela, y a la audiencia decirle gracias por escucharnos, acompañarnos. Aprendemos juntos desde la cuna del conocimiento y será hasta el próximo episodio de Tiempo de Psicología. Cuídense. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.